tardes y bienvenidos a esta edición número 38 de nuestro streaming de AFP Capital que hemos denominado Perspectivas 2023, una mirada a las inversiones hacia el segundo semestre. Soy Gabriela Villalobos y tengo el placer de darles la bienvenida a quienes se están conectando a esta transmisión a través de meganoticias.cl, biobio.cl, los medios regionales y también las plataformas de AFP Capital. Quisiera saludar también a Melitón Bustinza, quien como siempre nos acompaña en lengua de señas para que este mensaje y la conversación que vamos a tener a continuación llegue a la mayor cantidad de personas posibles. 2023 comenzó con algunos nubarrones en el mundo de las inversiones desde Estados Unidos. Tuvimos el tema y la crisis de los bancos regionales, también mucho debate sobre la situación que está ocurriendo en China con la reapertura, debate también sobre la política monetaria de los bancos centrales de Chile y del mundo. Y para ahondar en todas estas materias me acompaña hoy Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. Francisco, Jaime, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Jaime, decíamos recién que en materia de inversiones, 2023 ha sido un año bastante movido, pero lo ha sido también en la agenda de políticas públicas. ¿Cuáles han sido los debates que han estado marcando este año? Bueno, lo primero, comentar efectivamente, durante el mes de junio tuvimos un muy buen mes en términos de la rentabilidad de los multifondos, en promedio en torno a un 2,5%. Esto nos deja ya con los fondos positivos durante el año, y si uno mira una perspectiva de 5 años, la verdad que los retornos están en torno al 40%, así que desde ese punto de vista lo veníamos anticipando en los streaming anteriores, que veíamos que esto iba a tener una recuperación y finalmente lo pudimos apreciar durante el mes de junio, así que desde ese punto de vista nos parece un hecho positivo, claramente. Ahora, desde el punto de vista de la economía, yo diría que hemos tenido datos como el IMASEC recientemente, ¿no es cierto?, con una caída del 2%, lo que claramente muestra que hay una desaceleración de la economía, hay una, como sabemos, ¿no es cierto?, altas tasas de interés por parte del Banco Central para poder contener la inflación, y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que también haya un ajuste en la economía que finalmente se refleje en este dato. Lo que sí vemos es que la inflación ha venido cediendo en forma importante, ya hay discusiones respecto al Banco Central de cuándo debieran bajarse las tasas, ya en la última junta hubieron un par de consejeros que votaron a favor, con lo cual nosotros esperamos, si es que los datos de inflación, que los esperamos mañana, ¿no es cierto?, van de acuerdo a lo que es el mercado, ya ver bajas de tasas de interés, ¿no es cierto?, en las próximas reuniones, así que también creemos que eso es positivo para las inversiones y es positivo claramente que la inflación ya vaya cediendo. Ahora, desde el punto de vista previsional, efectivamente existen distintas mesas de trabajo que se han instalado para poder discutir este tema. El punto central de la discusión claramente sigue siendo el ámbito solidario, ¿no es cierto?, esta cotización adicional del 6%, cuánto va a reparto, solidaridad, cuánto va a las cuentas de capitalización individual. El proyecto actual, ¿no es cierto?, está proponiendo un 2% del 6%, a cotización a cuentas individuales, el otro 4 restante se ha dicho, ¿no es cierto?, que vaya a lo que son hoy día llamados los seguros sociales, pero esto no hay acuerdo todavía, así que la discusión se sigue dando en el Congreso y esperemos que, ¿no es cierto?, en los próximos meses se pueda llegar a un acuerdo respecto a este tema. El día 4 de julio, recientemente, la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados estableció un cronograma para poder votar el proyecto, ¿no es cierto? En particular, este se dividió en 14 pilares, un proyecto complejo, tremendamente amplio, así que para poder ir discutiendo los temas, para poder ir discutiéndolos por separado. Después la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas iniciará este cronograma la próxima semana, así que desde ese punto de vista creemos que ya debiera darse el inicio de esta discusión. Un sector de Chile Vamos está presentando una propuesta también alternativa, así que vamos a ver cómo conversa esta propuesta alternativa con la propuesta, ¿no es cierto?, del gobierno, donde es lo que básicamente le pone mucho más foco a la PGU, al aumento de la PGU, esta nueva propuesta de algunos de los partidos de Chile Vamos. Así que esto está muy movido, está en una discusión bastante dinámica, diría yo, así que esperamos que podamos ir viendo avances en lo que esta reforma, ¿no es cierto?, supone. Claro. Tú mencionabas, Jaime, el tema de las inversiones, cómo ha ido impactando también esta desaceleración económica, esta contracción que estamos viviendo a los multifondos. Francisco, ¿cómo ha sido el semestre para nuestras inversiones previsionales?
Bueno, ha sido un semestre desafiante y ahí me gustaría partir con el contexto de la economía global. El mundo está creciendo bajo su nivel potencial. Para este año se espera un crecimiento cercano al 2,5, 2,6, para el próximo una cifra parecida. No hay que olvidar que el mundo en general crece al 3,5, que es la combinación entre el mundo desarrollado que crece al 2 y emergente, y en particular Asia, algo cercano al 5. Entonces estamos en un contexto de bajo crecimiento. También no olvidar que el año pasado fue un año muy difícil económicamente y en términos de lo que pasó en las inversiones. ¿Por qué? Porque la inflación, después de los grandes estímulos que se generaron post pandemia, generaron un nivel de inflación que no se observaba hace 40 años. Eso ha llevado a que los bancos centrales tengan hoy día las tasas de interés también en los niveles más altos de mucho tiempo, y eso ha tenido implicancias o consecuencias relevantes en el crecimiento económico. En el caso de Chile, que ya se publicó el último IPOM de junio, la proyección es un crecimiento bajo o casi negativo para este año, y se espera para el próximo año también un crecimiento que incluso está por bajo en su nivel medio el crecimiento del mundo. Entonces estamos en un contexto desafiante de dificultades económicas, y los bancos centrales, como también mencionó Jaime en el caso de Chile, con una perspectiva que en algún punto ya comienzan a bajar las tasas de interés, y eso debiera ser una buena noticia futura. En la lámina siguiente lo que mostramos es el caso particular de Chile. Chile hoy día tiene las tasas de política monetaria más altas del mundo. Solo 2 países nos superan, que es el caso de Brasil y Colombia, y la expectativa es que ya se comience una trayectoria hacia la baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inflación en lo que va de este año ha ido cediendo. Tuvimos un pic de inflación hace ya más de 6 meses, y lo que estamos observando hoy día es que la expectativa es que estas inflaciones van a ir cediendo, van a ir cayendo, y con eso el Banco Central debiera bajar las tasas de interés en los próximos reuniones. Ya eso ya, como mencionó Jaime, ya lo anticiparon 2 consejeros que votaron a favor de bajarla en la última reunión, y el mercado ya anticipa que esto va a partir en la próxima reunión de política monetaria. En la lámina siguiente lo que tenemos es los indicadores o escenarios de riesgo que estamos observando hoy día. Yo particularmente mencionaría 2. Uno tiene que ver con la situación de Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de Chile, está con una inflación mucho más contenida o difícil de que tienda a bajar, sobre todo la inflación que sacan los bienes volátiles, o sea, la subyacente. Y eso ha hecho también que el mercado esté con una expectativa de que este año no van a bajar las tasas. Incluso hay una expectativa de que las suban 1 o 2 veces más, ¿ya? Entonces eso pone presión a Estados Unidos para su crecimiento económico, que ha estado muy robusto en los últimos meses y trimestres. Y también se mencionó, y tú lo mencionaste al comienzo, la reapertura china. Ese es un tema que ha sido algo decepcionante en lo que va del año. Ya el mercado chino no ha andado como nosotros esperábamos, pero la reapertura se está dando bajo lo esperado, pero sí esperamos que eso siga teniendo un efecto positivo en los próximos trimestres. En la lámina siguiente, los retornos. Bueno, se mencionó que este año estamos con un retorno que es bajo comparado con lo que es un año normal. Son positivos, ya vamos a explicar los multifondos, pero los retornos que se han dado en los mercados internacionales este año, a diferencia del año pasado, están favorables, y el efecto que tenemos del tipo cambio es lo que nos ha hecho que las rentabilidades en las AFP, los multifondos, no sean tan altas, porque el tipo cambio se nos ha apreciado casi un 7% durante el año. Bueno, mencionaba justamente el tema de los multifondos, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de todo este escenario macro en el retorno? El impacto, bueno, se mencionó, junio fue un muy buen mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tuvimos un tipo de cambio que no se movió mucho, o sea que no tuvo ni fluctuación hacia arriba ni hacia abajo. Sin embargo, las bolsas o los mercados internacionales de acciones tuvieron una subida en promedio de algo cercano a 2%. El IPSA también tuvo un muy buen mes, y la renta fija chilena, que es otra componente importante de nuestras inversiones, también tuvo un mes positivo. Entonces eso hizo que el mes de junio fuera muy bueno. Nos deja en el año ya positivo en la mayoría de los fondos, y con una mirada también de los últimos 3 y 5 años, que también son
16 y 40% que también está en la zona positiva, pero sabemos que hay un desafío hacia adelante de que los retornos sigan mejorando en los multifondos. En la mirada ya más de mediano plazo o de la historia de los multifondos que ya cumplieron sus primeros 20 años, los números son buenos. 9,5% en el fondo A, y ahí nos vamos al más conservador, que el fondo E, 7%. Esto es bastante superior al depósito a plazo, que en el último tiempo ha estado muy alto, pero en la normalidad son niveles más bajos. El promedio de los últimos 20 y tantos años es que el depósito a plazo entrega un 4%. Todos los multifondos están muy por sobre eso. Y siempre recordar dos cosas. Uno, estar en el fondo apropiado en base a la edad, pero también que 1% más de rentabilidad en el periodo de acumulación y que uno de alguna manera ahorra para la pensión, es 20% más de pensión, ¿ya? Entonces ahí también la importancia de elegir. Y también el otro elemento es que a pesar de que llevamos 20 años y en estos 20 años han ocurrido muchos eventos de riesgo o bien complejos, que están ahí puestos en la lámina, los multifondos han cumplido ese objetivo central que tiene que ver con la rentabilidad y la seguridad de los fondos. Tú nos mostrabas aquí la mirada de largo plazo, pero en el mediano plazo, de cara al segundo semestre, ¿cuál es la recomendación ahí? Bueno, la recomendación yo la pondría en el contexto y también lo mencionó Jaime y tú también al principio con el tema de China, son dos elementos: las tasas de interés en el mundo y cómo puedan de alguna manera bajar en los próximos trimestres por parte de los bancos centrales, y eso estimular a la economía y también hacer que las inversiones en renta fija tengan buen desempeño. Yo creo que esa es una buena noticia, y que la reapertura china se consolide y que esa reapertura al final impacte a todo el mundo, porque al final China tiene un peso relevante a nivel global. Con esos dos elementos jugando a favor, nuestra expectativa es que vamos a terminar un buen 2023, obviamente con los fondos de mayor riesgo, con rentabilidades algo superiores a las de menor riesgo, pero también, como se mencionó anteriormente, el escenario es bueno para la renta fija. ¿Por qué? Porque el Banco Central probablemente va a bajar las tasas de interés, y eso generalmente cuando ocurre, nuestros fondos de renta fija andan razonablemente bien. Entonces eso sería la recomendación. Obviamente poner foco siempre en la edad, porque estar en el fondo A es distinto a estar en el fondo C, y obviamente es distinto al fondo E. Gente más adulta y más cercana a su edad de pensión, estar en el fondo D o E, y la gente joven obviamente estar en el A o B, dependiendo de alguna manera de algún apetito por riesgo o no, ¿ya? Obviamente las personas se pueden cambiar, pero esa es la recomendación en términos generales. Claro, efectivamente. Francisco, Jaime, muchas gracias por darnos un marco general en esta conversación que estamos teniendo. Nos han llegado muchas preguntas en este streaming número 38. Quisiera recordarles que sigan haciéndolas, pero si no alcanzamos a responder todas las consultas que nos vayan llegando, no se preocupen, porque el área de servicios se va a estar contactando con ustedes para responder cada una de las preguntas que estén formulando. Y la primera es de Silvia Araya, quien nos pregunta cómo nos veremos afectados las personas que estamos pensionándonos respecto a este crecimiento económico. Francisco. Bueno, las noticias ahí son relativamente positivas, porque al final el escenario que estamos planteando y que lo mencionamos hace unos momentos es que el Banco Central va a comenzar a bajar las tasas de interés, y ese efecto es positivo hacia los fondos de renta fija, que son en donde están las personas próximas a pensionarse. O sea, yo diría que se esperan meses con retornos razonablemente buenos, y obviamente el escenario central es el que mencionamos nosotros. Claro. Jaime, acá hay una pregunta general. ¿Hay buenas perspectivas para el futuro? Lo pregunta José Valderrama. Bueno, buenas perspectivas es una pregunta muy amplia. En términos de inflación, por ejemplo, sí vemos buenas perspectivas. En términos de crecimiento, eventualmente vemos que le va a costar todavía a la economía recuperarse. El ajuste de tasas de interés para contener la inflación, ¿no es cierto?, hizo que la economía, la demanda cayera, la economía se ralentizara. Así que desde ese punto de vista creemos que todavía van a faltar unos meses para poder ver, ¿no es cierto?, esa recuperación.
Sí. Francisco, nos preguntan también qué fondo se recomienda para 2023. Algo mencionaste en la presentación, pero yo creo que sería bueno también resaltar algunos elementos. Bueno, los factores de riesgo los mencionamos, son básicamente dos en Estados Unidos, la Reserva Federal y si va a poder bajar las tasas en algún punto y que la recesión, si es que en algún punto se llega a materializar o alguna caída en la actividad más que recesión, no tenga un impacto mayor porque en parte el mercado lo ha venido digiriendo hace un buen tiempo y en el contexto local la baja tasa. Entonces yo diría que en términos simples, más allá de hablar de la edad, el Fondo C es un extraordinario lugar donde estar si es que uno quiere irse conservadoramente con una buena rentabilidad en lo que resta del año. Sí. Ahora, Jaime, en general nos preguntan justamente eso, en qué fondo conviene estar, y ahí siempre se hace un hincapié a lo que son las inversiones, pero también a la edad. ¿Por qué es tan importante estar en el fondo acorde a la edad que uno tiene? Porque tal como lo decía Francisco, los 5 multifondos están diseñados para tener fondos de mayor riesgo y que se esperan mayores retornos, y fondos de menores riesgos con menores retornos. En consecuencia, es muy importante estar en el fondo de acuerdo a mi edad, porque si yo estoy próximo a pensionarme y estoy en el fondo A y por alguna razón, ¿no es cierto?, me enfrento con una crisis y el fondo cae, mi tiempo de recuperación es menor. Cuando yo tengo 25 años, 30 años y enfrento una crisis en el fondo A, tengo todo el resto de mi vida para esperar que se recuperen los fondos. Nosotros ya lo habíamos hablado en los estimes anteriores, cuando la preocupación de los meses anteriores era que los fondos estaban negativos y nuestra recomendación era tranquilidad porque los fondos se recuperan en el tiempo, ocurre lo mismo. Sí. Cuando yo estoy en un fondo no adecuado para mi edad, el problema que enfrento es ese. Por otro lado, si yo soy joven y estoy en el fondo E, ¿no es cierto?, en el fondo D, que son fondos más conservadores, con las perspectivas de rentabilidad menores, ¿no es cierto?, estoy dejando la oportunidad de perder una mejor pensión por rentar más. Eso es básicamente la importancia de estar en el fondo adecuado. Sí, mencionaba justamente el caso del fondo A y Juan Neira nos pregunta, ¿tienen alguna estimación en meses o años de recuperación y estabilización en la rentabilidad del fondo A, Francisco? Bueno, ahí uno puede usar la historia como una buena reflexión de lo que ha ocurrido y cuánto se demora en recuperar. Yo diría que lo que ocurrió el 2008-2009 por lejos es el evento más negativo que han sufrido los multifondos, con una crisis global de proporciones mayores. Y el ejemplo ahí fue 1 año y medio en recuperar el caso del Fondo A. Pero en el caso de la última situación compleja que vivimos, que fue la pandemia, la recuperación fue muchísimo más rápida. Nos demoramos, o sea, el fondo se demoró menos de 6 meses en ya recuperar una caída muy fuerte que fue en marzo del 2020. Y obviamente eso tuvo que ver mucho con los estímulos y todo lo que estamos hablando recién de los efectos que ha tenido la pandemia en la economía, las tasas de interés y los mercados. Sí. Entonces yo diría que en general siempre se recuperan. El caso del COVID fue rapidísimo, el caso de la crisis subprime fue más lento, pero siempre se recuperan. Sí. Y en ese sentido, Alejandra Agoste nos pregunta si es momento para pensionarse ahora o si conviene más esperar, Jaime. Bueno, la recomendación nuestra, sobre todo siendo mujer, que su expectativa de vida es mayor, ¿no es cierto?, es en la medida de lo posible postergar, ¿no es cierto?, la edad de pensionarse, porque de esa manera, ¿no es cierto?, mejoro mi pensión futura y acorto el plazo que tengo que financiar ese periodo que voy a dejar de trabajar. Entonces, si la persona, ¿no es cierto?, tiene la capacidad, la recomendación es postergar esa edad de pensionarse. Sí, y relacionado con eso, Lidia Ramírez pregunta, ¿es mejor esperar la edad para legal o se castiga mucho si se pensiona adelantadamente? O sea, tal como lo decía, la expectativa de vida de las mujeres es 90 años, la expectativa de vida de los hombres es 85 años. La mujer tiene que financiar 30 años, si es que, ¿no es cierto?, le hace caso a la edad legal respecto a postergar eventualmente esa pensión. Con lo cual, la recomendación es la misma, en la medida que yo puedo achicar ese periodo de financiamiento porque me mantengo activo y sigo trabajando, claramente su pensión va a subir. Sí. Volviendo al tema de las inversiones, Francisco, Eva Cabrera nos pregunta cuál es la rentabilidad esperada para el fondo D y E de aquí a fin de año. Para el fondo E, la rentabilidad esperada, según nuestras estimaciones, es cercana al 7%, ¿ya? Eso tiene que ver con la cartera que tiene hoy día, con un escenario futuro de bajas de tasa, etcétera.
y en el caso del fondo D es un poco más alta y cercana al 8,5%. Sí, Juan Pablo Droguet nos pregunta si estos números que hemos entregado acá son reales o nominales, es decir, si están ajustados por inflación o no. No, nosotros todos los números que mostramos son nominales. Perfecto. Jaime, también... Es importante mencionar que, como lo dice Francisco, los retornos esperados, como en el caso del Fondo E, son de acuerdo a ciertos escenarios. Claro. ¿Cierto? Si los escenarios cambian a futuro, los retornos esperados van a cambiar. Por eso para nosotros es difícil dar proyecciones porque nosotros no sabemos cuál es el escenario futuro que va a ocurrir. Lo que sí podemos calcular es si se dan ciertos escenarios, los retornos que nosotros esperamos son estos. Sí, y en ese sentido se discute mucho de cuándo se va a producir la primera baja de tasas del Banco Central. Se dice que seguramente va a ser en la próxima reunión, la del 28 de julio. Y nos preguntan acá cómo va a afectar la baja de tasas en la tasa de interés técnica con la que se calculan las pensiones, Jaime. Bueno, lo que pasa es que las tasas de interés, ¿no es cierto?, de largo plazo responden a las tasas de interés de corto plazo. Eso es lo primero. Y en consecuencia, cuando el Banco Central empieza a bajar las tasas de interés, el Banco Central baja las tasas de interés de corto plazo y eso tiene un efecto en toda la curva de tasas de interés. Entonces, cuando ya empiezan, ¿no es cierto?, a anticipar esas bajas de tasa, la tasa de interés de largo plazo también empieza a responder con una baja. Cuando la tasa de interés de largo plazo empieza a caer, ¿no es cierto?, hay una revalorización de los instrumentos y, en consecuencia, la rentabilidad de los fondos que tienen estos activos sube. Y ese es el efecto directo, digamos. Sí. Y en consecuencia, claramente, la caída de tasas de interés de largo plazo es la tasa que se considera para el cálculo de pensión. Sí, y en el caso de los multifondos, ¿cómo va a estar afectando la política del Banco Central, la rentabilidad? Va a afectar harto porque hoy día la composición de los multifondos, cada uno de ellos con distintos niveles de renta fija chilena, es importante el efecto, ¿ya? El caso más importante en el Fondo E. El Fondo E tiene una proporción muy grande en papeles de renta fija chilena y el que obviamente tiene menos es el A, ¿ya? Pero a nivel agregado estamos hablando de niveles de más de 35% de renta fija chilena en nuestro portafolio. Claro. Jaime, nos están preguntando también cómo va a impactar la reforma de pensiones en la rentabilidad de los fondos. ¿Hay relación ahí? Bueno, hasta el momento no se está discutiendo un cambio en el marco de inversiones. Y en consecuencia, primero decir que los cambios en las reformas toman bastante tiempo. Sí. Lo segundo es que hoy día no hay un marco de inversiones que se esté discutiendo. Lo que sí nosotros lo hemos hecho ver, ¿no es cierto?, dentro de la reforma está considerado eliminar el pago de comisiones a terceros. Y el no poder subcontratar a terceros eventualmente sí me puede afectar las rentabilidades, porque significa que yo dejaría eventualmente de invertir en ciertos activos que hoy día sí, ¿no es cierto?, generan rendimientos positivos para los multifondos. Pero como discusión, el marco de inversión o cambio, ¿no es cierto?, en límites y cosas así no se está discutiendo, con lo cual desde ese punto de vista no habría efecto. Claro. Volviendo al tema de las inversiones, Francisco, Natalia Montero nos pregunta si a las personas de 45 años les conviene más el fondo A o el fondo C. De 45 años definitivamente el fondo A, porque queda mucho tiempo. Jaime hizo una muy buena explicación del tiempo que a uno le queda, eventualmente si es que hay algún evento de riesgo y el fondo cae y cuánto queda para recuperarse. Una persona de 45 años todavía queda un buen tiempo y la recomendación hoy día y las perspectivas que tenemos nosotros que el fondo A sería una muy buena recomendación. ¿Y cuál es la rentabilidad esperada aquí a fin de año para el fondo C? Yo sé que hemos repetido que es necesario que se cumplan ciertos escenarios, pero de todas maneras, obviamente hay mucha preocupación sobre cómo es el futuro de los retornos. Sí, como dijimos inicialmente, el año partió débil en términos de retorno, vamos más o menos en una rentabilidad agregada cercana al 1%, los fondos de renta fija van mejor que los de renta variable, pero como dijimos, nuestro escenario es un escenario relativamente favorable, en donde los bancos centrales comienzan a bajar las tasas de interés. Adicionalmente, Chile es uno de los primeros que lo hace, o el primero. Los mercados de acciones han andado bien, pero como también dijimos, el tipo de cambio no ha restado rentabilidad en los fondos, particularmente en los fondos A y B. Entonces lo que esperamos es que el cierre de año, lo que queda del año, que son 6 meses aproximadamente, sean favorables y terminemos el año con una rentabilidad agregada. Si hoy día vamos en 1,
a lo menos cercana al 5%. Sí, y a propósito de esos escenarios que se abren, Jaime comentaba recién el tema de la tasa política monetaria en Chile, el impacto que puede tener en el caso de la pensión. Nos están preguntando cómo afecta las alzas de tasas en Estados Unidos el retorno de los multifondos. Bueno, hoy día un buen ejemplo, las tasas hoy día están subiendo en Estados Unidos y las bolsas están cayendo. Claro. Y eso tiene que ver con que de alguna manera lo que se está observando en Estados Unidos es que bajar la inflación y cómo se está comportando la economía se está haciendo más difícil de lo que se anticipaba, ¿ya? La Reserva Federal ya ha subido las tasas de interés a un nivel superior al 5%, algo que no se veía hace mucho tiempo. Eso obviamente va a tener un efecto en el futuro hacia menor actividad, pero hoy día la actividad en Estados Unidos se está viendo por los datos que salieron hoy día y han salido en los últimos 3 meses, se ve muy robusta. La economía americana sigue creciendo y generando empleo y eso hace más difícil bajar la inflación o que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés más tiempo a niveles altos, ¿ya? Entonces, ese efecto obviamente tiene impactos en los mercados accionarios y en el caso hoy día el impacto ha sido negativo. Claro. Alejandro Alarcón, Jaime, nos pide que por favor repitas esa explicación respecto a la baja de tasas con la jubilación en los próximos meses, que yo creo que, considerando sobre todo que estamos a puertas de un recorte, va a generar también bastante impacto. Sí, lo que estaba explicando es que lo que nosotros observamos es que probablemente el Banco Central vaya a bajar las tasas de interés, producto que ya hay una conversión de la inflación, ¿no es cierto?, hacia inflaciones deseadas por el Banco Central o objetivo, y eso hace, ¿no es cierto?, que toda la curva vaya también bajando y además sumado a que el IMASEC fue negativo, con lo cual de alguna manera eso hace que en un escenario más recesivo las tasas de interés bajen, y estoy hablando de las de corto y las de largo plazo, y eso lo que va a hacer es que los instrumentos de renta fija se valoricen, porque al descontar, ¿no es cierto?, esos instrumentos a tasas menores, el valor sube. Y eso hace que las perspectivas, como lo decía Francisco, de los fondos más conservadores o que tienen más renta fija local, vayan a tener buenas perspectivas de rentabilidad para los próximos meses. Sí, además de la tasa, los movimientos de la TPM también tienen un impacto en el tipo de cambio, ¿no? Y Luis Suárez justamente nos pregunta, ¿cuál es el efecto esperado en el dólar, Francisco? Bueno, el esperado tiene que ver mucho con las diferenciales de tasa de interés, pero básicamente nadie sabe lo que va a pasar con otros factores. El tipo de cambio se mueve no solamente por las tasas de interés, se mueve por lo que pasa en China, se mueve por lo que pasa en Estados Unidos. Entonces es muy difícil hacer una proyección del tipo de cambio. Sí. Jorge Mendoza nos hace una pregunta relacionada con eso. ¿Cuál es el impacto del precio del dólar a futuro en los fondos A y B? Me imagino que esto a nivel general, ¿no? Sí, el impacto lo explicamos ahí en la lámina de lo que ha ocurrido en los mercados durante este año y lo que ocurrió el año pasado. Durante este año los mercados internacionales han rentado bien, sin embargo nuestra moneda, que el peso, se ha apreciado cerca de casi un 7%, que es una magnitud relevante, y eso ha tenido un impacto negativo al pasar todas esas inversiones que están en monedas como el dólar y otras a pesos chilenos. ¿Por qué? Porque si antes teníamos un peso sobre 800, pasar todas esas inversiones a un nivel más bajo genera un impacto que es negativo. Sí, hemos hablado de inversiones, hemos hablado de políticas públicas y Nelson Vivanco nos pregunta si la cuenta 2 de alguna manera se ve en riesgo ante la incertidumbre de la viabilidad de las AFP como administradoras de pensiones, Jaime. No lo vemos de esa manera. Claramente la reforma lo que está planteando hoy día son nuevos vehículos, ¿no es cierto?, nuevas instituciones. No es que esa plata vaya a desaparecer. Claramente la discusión de la reforma va a tomar mucho tiempo y si por alguna razón el día de mañana se crean estos nuevos entes que administren fondos, los recursos van a ser trasladados hacia esas entidades, con lo cual nosotros desde ese punto de vista no le vemos riesgo en términos de que esa plata no vaya a estar. Claro. Volviendo al mundo de las inversiones, Francisco, Marcos Cabeza pregunta si los fondos A y E hoy se ven casi parejos en términos de rentabilidad anual. ¿Cuál de estos va a ser más rentable en el mediano plazo? En el mediano plazo, bueno, lo mostramos en la lámina, se han cumplido más de 20 años los multifondos. El A
ha cumplido su objetivo y el E también. El A tiene más riesgo que el E. El A tiene una rentabilidad cercana en esta historia nominal de 9 y tanto, 9,5, perdón, y el fondo E cercano al 7. Entonces, en el largo plazo, tal como están diseñados los multifondos, el A va a rentar siempre más que el E. Sí. Nos llegaba a hacer una pregunta, Jaime, sobre lo que era la cuenta 2. También nos preguntan sobre el APB y las tasas que tiene. Me imagino que acá podemos contestar la pregunta de dos maneras. Uno por el lado del costo y otro por el lado de los retornos, es decir, dónde se invierten. Cuéntanos de ambos. Sí, lo primero, los costos están entre 0,5 y 0,8, ¿no es cierto?, dependiendo si es la cuenta 2 o si es el APB. Lo segundo, importante considerar, estos son cuentas espejo a los multifondos, no se invierten en otras cosas. Entonces, cuando yo tengo una cuenta 2, ¿no es cierto?, cuenta 2 en el fondo A, la inversión es exactamente la misma del multifondo A, no tiene ningún cambio. Y lo mismo pasa con el APB. Cuando yo tengo una cuenta, ya sea un saldo de APB o tengo un ahorro recurrente que hago a través del APB y lo destino al fondo A o al fondo E, la inversión es exactamente la misma porque va a la misma cuenta. Lo único que nosotros internamente hacemos una separación contable para saber que esto es, ¿no es cierto?, capitalización individual obligatoria y esto es parte de los ahorros de APB porque muchas veces hay, ¿no es cierto?, tratamientos tributarios distintos. Sí. Y en el caso de la cuenta 2 es ahorro voluntario que ya tributó y en consecuencia también tiene un tratamiento distinto, pero en términos de invenciones no cambia. Sí. Francisco, nos preguntan sobre el fondo E y si asegura o no perder parte de los ahorros. Bueno, mostramos la historia desde el inicio de los multifondos. El fondo E ha rentado cerca del 7%, ha tenido meses que ha rentado negativo en toda esta historia de muchos años, pero el fondo E, el más seguro de los 5 multifondos, está bien diseñado y bueno, tuvimos un año de alta pérdida que fue el 2021 por eventos idiosincráticos chilenos, no por una situación internacional, y esperamos que eso no vuelva a ocurrir y nada, creemos que el fondo E va a seguir teniendo un retorno similar al 7% y con un nivel de variación o volatilidad baja. Entonces creemos que para las personas que está diseñado el fondo está bien. Sí. Miguel Espinosa nos pregunta también relacionado con el fondo E, ¿cuál es la duración de los instrumentos de renta fija en los que invierte? Bueno, invierte desde depósito a plazo hasta los papeles de mayor plazo, que son 30 años, y la duración yo diría que está más o menos cercana entre los 8 y 8,5 años. Sí. Jaime, nos llega una pregunta sobre el momento de la jubilación. ¿Es posible seguir aportando a la cuenta personal una vez que se pensiona? Sí, absolutamente. Lo que ocurre cuando uno se pensiona es que no está obligado a seguir cotizando, pero yo voluntariamente, si sigo trabajando, puedo pedirle a mi empleador que me siga cotizando como cualquier trabajador. Perfecto. Jaime, también nos preguntan sobre las cifras de actividad que estuvimos mostrando. Hablábamos recién del IMASEC, de la contracción de 2% que se tuvo en mayo. ¿Cuál es el impacto que tiene esto para las personas que están en proceso de pensión? Bueno, lo primero, efectivamente, lo que hemos visto es una contracción de la economía, ¿no es cierto?, un mayor crecimiento. En las contracciones de la economía normalmente vienen con estímulos de los bancos centrales. En este caso nosotros nos pilló, ¿no es cierto?, al revés, nos pilló, ¿no es cierto?, con altas tasas de interés para frenar la inflación y por eso el Banco Central lo que vemos que va a empezar a bajar, ¿no es cierto?, para no reaccionar en términos de contener la inflación y en consecuencia que el crecimiento se vaya aún más abajo. Y cuando estos procesos ocurran, lo que uno espera es que las tasas de interés de largo plazo vayan cayendo, porque lo que ocurre es que después de que el Banco Central haya bajado las tasas de interés necesita volver a reactivar la economía y en consecuencia vuelve el ciclo económico, ¿no es cierto?, con potenciales alzas en el futuro. Entonces, los ciclos económicos de contracción, lo que ocurre en general es que las tasas de largo plazo caigan. Y si las tasas de largo plazo caen, como lo hemos explicado aquí, lo que vemos es que al caer las tasas de interés hay una revalorización de esos activos y el retorno de los fondos sube, ¿no es cierto? Y eso son las perspectivas que nosotros vemos para los meses futuros. Clarísimo. Y en ese contexto, Francisco Jorge Mendoza nos pregunta cuál es la estrategia de inversiones de AFP Capital para el segundo semestre, que es justamente el título de este encuentro. No, nosotros, bueno, estamos
positivo en lo que está ocurriendo en términos de que el mundo está creciendo poco, la inflación ha sido el gran problema de la economía global en el último tiempo. Creemos que la reapertura china, que si bien ha tenido problemas, va a tener un impacto positivo en los multifondos. Creemos que la Reserva Federal va a hacer un buen trabajo, a pesar de que los últimos datos muestran que hay un poco más de complicación o complejidad en temas de cómo está de alguna manera resistiendo la economía americana hacia el mix entre crecimiento e inflación. Entonces, la perspectiva de mediano plazo es favorable tanto para los instrumentos de renta fija como de renta variable. Por lo tanto, si bien vemos volatilidad y eventos que también pueden sorprendernos, porque no tenemos la capacidad de adivinar el futuro, pero también en los escenarios que nosotros estamos trabajando y que tenemos hoy día plasmados en nuestras inversiones, hay retornos interesantes. Sí, siguiendo justamente con esa lógica de proyecciones, Ángela Bettini nos comenta: en diciembre de 2021 la rentabilidad en el fondo A creció mucho. ¿Es posible volver a llegar a esos niveles? Siempre es posible, las economías son cíclicas, los mercados son cíclicos, pasan por periodos buenos, pasan por periodos no tan buenos. Nuestra perspectiva es que el fondo A tiene un potencial interesante de retorno alto porque estaba en un punto bajo. El año pasado los retornos de las acciones fueron muy malos, las valorizaciones de las acciones están en un nivel interesante, excluyendo algunas zonas y lugares que están con valorizaciones altas, como puede ser, por ejemplo, todo el tema de la tecnología y la inteligencia artificial en Estados Unidos, que ha generado buenos retornos, pero también muy altos en muy poco tiempo. Entonces yo diría que en general la perspectiva es bien interesante. Sí. Jaime, Claudia Bruna, quien es afiliada de AFP Capital, nos comenta que le faltan 10 años de jubilación, es independiente, invierte en APB y nos pide consejos a corto plazo o a largo plazo. ¿Qué es mejor hacer en estos momentos? ¿Mejor respecto a qué? Mejor en términos de inversiones de APB. No, o sea, yo creo que bueno que siga haciendo PB, el consejo sería que siga porque eso le va a mejorar las pensiones y claramente en la medida en que se vaya acercando a su edad de jubilación, no sé y no tengo claridad en qué fondo está, pero claramente vaya moviéndose, ¿no es cierto?, hacia fondos más conservadores para poder, ¿no es cierto?, mantener sus ahorros más protegidos y que, como lo decíamos anteriormente, no vaya a estar en la caída de un ciclo, pero claramente el seguir aportando a través de la APB, que es un muy buen mecanismo de generar mayor, ¿no es cierto?, volumen en el fondo de ahorro, le va a permitir, ¿no es cierto?, mejorar la pensión claramente. Sí. Francisco, una de las últimas preguntas que nos llega en términos de inversiones con la baja tasa en Chile, ¿es mejor el fondo E o se queda en el A? O sea, la baja tasa impacta como se ha mencionado, a la renta fija chilena, y el que más renta fija tiene chilena por lejos es el fondo E. Sí, efectivamente. Jaime, hay una pregunta que nos hacen cada cierto tiempo en estos streaming y es si es posible crear un nuevo fondo con inversiones a corto plazo en el mercado chileno que tenga menos riesgo aún que el actual fondo, el famoso fondo F, del cual se habló en algún momento. Sí, nosotros fuimos los que hace 3, 4 años planteamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener un fondo F, justamente para poder tener una alternativa, sobre todo a las personas que estaban próximas a pensionarse. Eso requiere modificación de la ley actual, cosa que todavía no hay mucho, ¿no es cierto?, no se ve que el escenario político hoy día permita cambios como eso, pero es algo que nosotros hemos venido planteando. Tiempo atrás, la superintendencia, al verse impedida de avanzar en esto, daban lo que nosotros le estamos permitiendo, lo que permitió es que tú pudieras congelar, ¿no es cierto?, tus ahorros cuando estuvieras en el proceso de trámite de pensión y en consecuencia evitar, ¿no es cierto?, cualquier caída en el mercado y ver afectadas mis pensiones. Así que esa modalidad hoy día está. Cuando yo estoy en el proceso de pensionarme puedo pedir congelamiento, digamos, de mis saldos, pero hoy día una alternativa a los 5 multifondos no existe. Sí. Bueno, hemos hablado de políticas públicas, hemos hablado de inversiones, de lo que está pasando en la economía, el impacto que puede tener esto en los multifondos. Jaime, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría entregar a quienes se estuvieron conectando hoy con nosotros en este streaming?
Bueno, no quisiera terminar sin hacer una reflexión final sobre lo que está pasando esta semana en el marco de la reforma previsional. Primero, desde nuestra perspectiva, consideramos que es fundamental diseñar una reforma de pensiones que no permita partir de cero, que reconozca que hay un camino avanzado, que hay experiencia valiosa, que no puede ser desechada y que el costo de adaptación a un nuevo sistema puede ser enorme para las personas. Lo segundo es que existe consenso transversal sobre la importancia de una reforma de pensiones y que el país no puede seguir esperando. Y también existe una mirada compartida sobre el resultado esperado, o sea, que aumenten las pensiones, reducir la brecha de género, dar certeza a las personas mayores. La gran diferencia está en que cómo llegamos a ese resultado. Y las discrepancias han sido tan profundas e ideológicas que no nos han permitido avanzar. O sea, quienes hoy tienen la gran responsabilidad con la ciudadanía de llegar a un acuerdo y de diseñar el mejor camino para mejorar las pensiones, no pueden dejar de lado lo que nuestros afiliados nos han reiterado permanentemente, que es tener la opción de elegir, tener la propiedad de su ahorro y por lo tanto que sean heredables. Sí. Bueno, llevamos alrededor de 8 años ya en la discusión de una reforma previsional. El próximo hito, como tú lo comentabas al comienzo del streaming, se cumple este martes con la votación ya en la comisión, así que vamos a seguir muy atentos con ese tema. Francisco, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición número 38 de este streaming en el cual hemos estado sembrando algunas ideas sobre lo que se viene en el mundo de las inversiones en el segundo semestre. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecer también a quienes estuvieron conectando con nosotros a través de meganoticias.cl, biobio.cl, medios regionales y las distintas plataformas de AFP Capital. Queremos agradecerles el interés, la cantidad de preguntas también que nos llegaron en esta jornada. No se preocupen que las que no pudimos contestar en este streaming se las van a estar contestando durante las próximas horas también desde el área de servicios de AFP Capital. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión.